viejos acá se recordarán que en tiempos de Salvador Allende, de Eduardo Frei Montalva, bueno, y más atrás incluso de Pedro Aguirre Cerda, a los candidatos no le hacían esas preguntas. Nadie les preguntaba, oiga, ¿y por qué le tengo que creer a usted? Había una certeza, ¿no? Y la historia nos dice por qué, ¿no? Porque cuando Pedro Aguirre Cerda dijo vamos a instalar la educación pública en Chile y gobernar y educar, lo hizo. Y empieza todo un periodo en Chile de desarrollo y compromiso del Estado con los derechos sociales y fundamentales. Y se hizo. Es como raro, ¿no? En estos tiempos, como bueno, este señor cumplió su palabra. Lo mismo Frei Montalva dijo ley de reforma agraria y hubo una ley de reforma agraria. Chilenización del cobre y chilenizaron el cobre. Y sindicalización campesina y hubo sindicalización campesina. Y Allende lo mismo. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con esa política? ¿Qué pasó con los políticos cuya palabra tenía contenido, valía algo? ¿No? Porque también degeneraron la política. Ayer fui a comprar un remedio a la farmacia y el tipo que me las vendió me dijo, sabe que yo no voy a votar por nadie, no me interesa la política, son todos iguales, son ladrones, dicen que van a hacer una cosa y no la hacen. Yo le pregunté qué edad tenía, 35 años. Dije, entiendo que tú me digas eso, lo entiendo porque tú has vivido en un periodo de 40 años donde la política ha sido degenerada. No es por menospreciar, pero pensemos, por ejemplo, en este que sabe contar chistes. Ustedes saben quién es, ¿no? El chistoso, el candidato chistoso que cuenta chistes. No ese que anda insultando a los candidatos diciendo que andan con puras prostitutas, sino que este que cuenta chistes. París. Uno se pregunta, a ver, ¿cuál es el proyecto de él? No tiene proyecto. Él tiene algunas ideas, es simpático. Él construye de alguna manera su proyecto presidencial sobre el marketing político. Porque hoy día todo es marketing, ¿no? Un afiche, una buena sonrisa, un eslogan, promotores a los cuales se les paga para que muevan las banderas y repartan calendarios. Así se hace la política. Se entiende como si fuese un mercado al que yo tengo que captar una parte importante y mayoritaria de ese mercado. ¿Y qué es lo que hago? Una estrategia comunicacional de marketing y publicidad. Y asocio la figura del candidato a la paz, árboles, montañas maravillosas, flores, y vamos metiendo al candidato de esa manera. Entonces después el candidato es elegido, ¿y qué creen que hace el candidato? Hace lo que se hace en política. Funciona con el poder real, con el poder efectivo. ¿Y hoy día quién tiene ese poder? Los grupos económicos, las multinacionales, Luxic, Mate, ellos son el poder. Entonces cualquiera que hoy día entre a la moneda, lo que tiene que hacer es conversar con los que tienen el poder, ¿no? Esa es la política hoy día, ha sido degenerada, ¿no? Cuando nosotros decimos que tenemos un proyecto de 500 años, es porque decimos que nosotros de alguna manera estamos poniendo en la política, llevando a la política, lo que ha sido el resultado de una lucha de 500 años. Y nosotros miramos para atrás y vemos las rebeliones de los esclavos en Haití, que lograron construir la primera nación independiente en América, Haití. Los primeros padres de la patria, 2 negros, esclavos, que liberaron ese continente y empujaron la independencia del resto de América del Sur, porque apoyaron a Bolívar, a San Martín, con recursos financieros y con ejército. La única nación que en América apoyó la independencia de América Latina fue Haití. Haití, no fue Inglaterra, no fue Francia, fue Haití. Ni Francia ni Inglaterra apoyaron las luchas de independencia. Y ahí está la Revolución Mexicana, están
las luchas de los campesinos, de los pueblos originarios. Hay toda una historia que nos antecede. Hay toda una concepción de construir en esta América una tierra de libertad, una tierra de dignidad, una tierra y libertad, pedía Emiliano Zapata, ¿no? Y nosotros somos herederos de esas luchas. Por eso decimos que esto es un proyecto político. Nosotros no queremos ganar una elección nomás, entrar en la moneda, bailar la cueca para el 18, ¿no? Empanada y vino tinto en la fonda, y después ir a la parada militar. Nosotros queremos refundar Chile. Queremos otro Chile. Este Chile que nosotros miramos nos repugna. No lo queremos. No queremos el Chile de las AFP que hoy día tenemos. La AFP es una institución ladrona, incompetente. Todos los que están ahí son unos incompetentes. Saben solo hacer perder plata a los trabajadores. Y los dueños de la AFP se llenan de los bolsillos de plata. Esas son las AFP. Ni siquiera hacen bien su trabajo, porque podrían aumentar la rentabilidad de los fondos y tampoco lo hacen. No sé si ustedes han escuchado esta organización que se llama Felices y Forrados. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Descubrieron que las AFP hacen mal el negocio, hacen mal la pega, porque en vez de poner la plata de los trabajadores donde más rentabilidad tienen, la ponen en cualquier lado y les da lo mismo. Son totalmente negligentes. Y estos señores felices y forrados, por 1.000 pesos nomás, a usted le dicen, mire, hoy día póngalo en el fondo A, mañana en el B, después en el C, hacen el trabajo que no hacen las AFP. ¿Y por qué las AFP no hacen el trabajo? Porque ¿qué les puede importar? Si no tiene ningún costo. Nadie les va a quitar los fondos, nadie los va a sacar de su trabajo, nadie les va a hacer terminar esta gran maquinaria de acumulación capitalista, ¿no? ¿Y cuál es la resultante de esto? Nosotros vamos a tener 6 millones de pobres extremos. 6 millones de trabajadores van a jubilar con menos de 100.000 pesos mensuales. 6 millones. Y 8 millones con menos de 150.000 pesos. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Desde el punto de vista del impacto social, tener 8 millones de personas con pensiones inferiores a 150.000 pesos. ¿Qué va a pasar por los hospitales públicos? ¿Cómo se van a morir esas personas en sus casas sin atención médica? Sin la alimentación adecuada. Imagínense lo que significa en términos del impacto sobre los hijos de esas personas, que van a tener que, con su trabajo, compensar un poco, hacerse cargo de sus padres. Es realmente una tragedia. Las AFP, esas AFP son hijas de un Chile en que hubo que matar, torturar, hacer desaparecer personas y exiliar. Las fundaciones de este Chile que hoy día estamos son la muerte, la tortura, la desaparición y la expulsión, el exilio, ¿no? El Chile de la AFP, el Chile de la ISAPRE, de la salud que hoy día tenemos, que es una cosa realmente vergonzosa. Uno va al norte de Chile y se encuentra con hospitales desmantelados. Bueno, ¿y quién tiene que terminar esto? La municipalidad, pero no tienen plata. ¿Cómo no tienen plata? No hay plata. Ya hay unos fondos regionales que están discutiendo en la moneda a ver si terminan el hospital. Bueno, lo terminan en el hospital. Y usted entra, no hay médico, no hay especialista. 12 meses, 24 meses para empezar. La gente espera en las postas horas de horas. No tienen medicamentos, no tienen instrumental médico, no hay médicos. Mucha gente se muere en las casas porque no tiene salud, no hay derecho a la salud. ¿Por qué ocurrió eso? Porque hubo un golpe de Estado que refundó el país sobre la base de la muerte, la destrucción, la aniquilación de personas. Este Chile que hoy día tenemos está basado en una brutalidad, en la destrucción, en el crimen. Somos hoy día una sociedad que es hija del crimen. ¿Para qué decir de la educación, que ya ni siquiera es nicho de negocio, sino que es nicho de delincuencia? Roban de manera descarada.
hacen negocios con la educación. El negocio es realmente escandaloso. Las universidades meten al que quieran adentro, para adentro. Se compran de manera irregular, corrupta, la declaración de universidad, ¿cómo se llama la palabra esta? Acreditada. Compran la acreditación, ponen plata, se acredita. Meten chicos a estudiar. Como no tienen plata, se endeudan. A la universidad no le importa, porque el banco le va a prestar la plata. Y el banco hace un negocio. Y el crío le lleva la plata a la universidad y la universidad hace otro negocio. Es que es una cosa realmente que en cualquier país del mundo sería para colgar, ¿no? Después de un juicio como el que hicieron en Nuremberg contra los criminales nazis, a toda esta gente, ¿no? Es realmente una cosa. Nosotros lo hemos dicho, ¿no? Y por eso planteamos esto de la condonación de la deuda. Es un problema gravísimo. 500.000 estudiantes van a llegar a ser 800.000 estudiantes en pocos años más, con una deuda superior a los 5.000 millones de dólares. Absolutamente impagable. Pero mientras tanto, ese crío sale de la universidad, no puede tener un sueldo que le permita pagar la deuda, porque los sueldos en este país no son como para agradecerle a Dios las bienaventuranzas de esta noble tierra y angosta faja de terreno que es Chile, ¿no? La mitad de los trabajadores gana menos de 250.000 pesos. Y ni qué hablar de las mujeres, que la mitad de las mujeres gana menos de 205.000 pesos. Es una cosa escandalosa. Entonces, ¿quién puede hacerse cargo de la tremenda deuda que le instala el sistema para educarse? Y están ahí y van a estar hasta los 50 años. ¿Usted se imagina eso? Hasta los 50 años pagando la deuda, si es que la pueden pagar, porque la mitad de los estudiantes no la pueden pagar. ¿Y qué pasa con esa gente que no puede pagar y nunca va a poder pagar la deuda? Nunca va a poder comprarse una casa, nunca va a poder tener un ingreso adecuado. Su vida está condenada. Esa es la educación. ¿Para qué decir los contenidos de la educación? Son una vergüenza. Los profesores universitarios mayoritariamente son profesores taxis. No son profesores de planta que están ahí todo el día trabajando, estudiando, cambiando los contenidos de la educación, recibiendo a los estudiantes. Una parte importante de la formación universitaria es la conversación con el profesor, el debate con el profesor, la discusión en la biblioteca, en una reunión especial que se le pide al profesor, o en una conversación de pasillo, un almuerzo, un café. Ahí uno aprende mucho. Yo por lo menos lo hice así en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica de Lovaina cuando estuve allá. La formación, el trabajo de acompañamiento a los profesores de los estudiantes, eso hoy día no existe. El 80% de los profesores son taxis. Llegan corriendo, hacen una clase, salen de ahí rápido, van a la otra, y van a la otra, y van a la otra, y van a la otra, están todo el día corriendo detrás de un taxi para hacer clases, obviamente que no pueden preparar plenamente, con un nivel de carga de trabajo exagerado y con un sueldo indecente. Esa es la educación en Chile. Yo no sé, ayer Piñera dijo que nosotros éramos unos irresponsables, que no nos dábamos cuenta de lo maravilloso que era este país, y que él no sabía en qué país vivíamos nosotros. Es que algo pasa en Chile, ¿no? Porque ¿cómo podemos pensar lo mismo, pero en veredas encontradas, ¿no? Yo puedo decir exactamente lo mismo, ¿cómo? No sé en qué país vive, ¿cómo no se da cuenta del desastre que hoy día tenemos? ¿Para qué decir? Bueno, ya hablamos del problema de las pensiones, del problema de la educación, del endeudamiento. ¿Qué decir del endeudamiento? Esta cosa es de loco, es completamente de loco. Las cifras son algo que uno dice, pero ¿a quién se le ocurrió esta tontera? Porque tiene que ser un imbécil redomado para haber hecho lo que hicieron. El 70% de las familias en Chile están endeudadas, el 70%. De 10 familias, 7 están endeudadas. ¿Y sabe cuánto le debe a los bancos esa familia? El 75% de todo su ingreso. Esa cosa
uno piensa o proyecta lo que le pasa a esa familia, a una familia que está superada con las deudas, y entonces empieza a entender otros detallitos de este país maravilloso que le encanta a Piñera, ¿no? La violencia contra los niños, 70%, 7 de cada 10 niños maltratados en sus casas. El Sename, 15.000 críos abusados, maltratados, humillados. 15.000. ¿Sabe cuánto cuesta resolver el problema de esos 15.000 niños? 700 millones de dólares. ¿Cuánto se llevan las multinacionales todos los años? 3.000 millones, 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Y uno tiene que tolerar candidatos a presidente de niveles de estupidez superlativos que dicen, está bien que se lleven 30.000 millones de dólares. ¿Qué les parece bien más encima? Lo encuentran fantástico, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? A ver, esta cosa que uno nos enseñaba en la universidad, como a los economistas nos dicen que tenemos que administrar bien los recursos, ¿no? Que son escasos. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo es esta cosa? ¿Qué es lo que haría un economista que de verdad se tomara en serio su trabajo? Si le dicen, mira, aquí tenemos cobre, podemos sacarle 30.000 millones de dólares, tenemos problemas en la salud, problemas en la educación, problemas en la vivienda, y también tenemos unos gringuitos ahí que tienen ojitos son rubiecitos, ojitos azules, piel bien clarita, y quieren llevárselo para acá. ¿Qué dices tú, Marcel Claude, que eres economista, tienes estudios de doctorado, magíster? ¿Cuál es la solución que tú propones? No, que se la lleven los gringos, porque en realidad la inversión extranjera es necesaria. Entonces uno dice, bueno, algo le pasa a este caballero, no está haciendo bien su trabajo, porque cualquier economista debería decir, mire, acá la política que tenemos que recomendar, dado que los recursos son escasos, es que esta platita la usemos para la educación, para la salud, para la vivienda, porque no podemos tener los hospitales sin médicos, no podemos tener a los estudiantes endeudándose, ni a los profesores con salarios asquerosos. Entonces esa sería la recomendación lógica, inteligente de política. Pero no, este señor lo que le dice es que no, la inversión extranjera son seres divinos, que hablan en inglés, tienen el pelo rubio, son gente encantadora, y que solamente por la bendición de estar con ellos y compartir alguna tarde hablando en inglés, deberían llevarse 30.000 millones de dólares. Porque otro beneficio de eso yo no le veo, de ninguna manera, nada. Dejan hoyos ambientales, ustedes saben, se roban el agua, la destruyen, contaminan bordes costeros, matan poblaciones escasas de biodiversidad, el trabajo que dan no existe, 0,3% del empleo total del país, ni siquiera al 1% llegan, se llevan la plata, no pagan impuestos, se llevan el oro, el molibdeno, la plata y un conjunto enorme de recursos que ni siquiera sabemos que se llevan, porque ustedes saben que ellos se llevan el concentrado es como una pasta, ¿no? Y allá, en otros países, lo refinan, y en esa refinación, claro, sacan la escoria, pero también se llevan la plata, el oro, y nos pagan a nosotros un precio por el cobre inferior al que lo vende Codelco, porque nos cobran el costo de la refinación. Pero si somos estúpidos, total, ¿no? Porque esto ya no es un problema de izquierda y derecha, es una cuestión de estupidez nomás. Porque nadie regala 30.000 millones de dólares, no sé si ustedes lo tuvieran, lo regalarían, ¿no? Nadie regala eso, solo los chilenos, brillantes, ¿no? Que miran en menos y con desprecio a los bolivianos, a los peruanos, porque son indios, ¿no? Pero allá no le hacen esto a los ¿no? Los bolivianos recuperaron los recursos naturales, y no es llegar y robarle los recursos y hacer lo que hacen en Chile las multinacionales. Eso pasa en Chile. Ese es el país que nosotros tenemos y que es el resultado de este proyecto de refundación de Chile que hizo la dictadura militar sobre la base de la destrucción, la muerte y la aniquilación de personas. Bueno, este es el país que nosotros queremos cambiar. El país que nosotros queremos cambiar es este, porque no nos gusta.
porque es un Chile de sufrimiento, es un Chile de dolor, donde se trabaja 12 horas por día, donde los trabajadores no tienen ningún derecho, no pueden declarar una huelga, no tienen derecho a negociación colectiva, los sueldos son indecentes, las condiciones laborales, ¿para qué decir? No solo en el mundo privado, sino que también en el mundo público. Entonces, ante esta realidad, nosotros decimos que vamos a rehacer la tarea que durante los últimos 500 años han hecho chilenos, latinoamericanos, en pro de la construcción de una sociedad de justicia, de recuperar esos derechos. Y nosotros hemos dicho que nuestro proyecto, en resumidas cuentas, significa pasar de esta sociedad que solo garantiza el lucro, la acumulación capitalista, a una sociedad de derechos. Y no más capitalismo en la educación, y no más capitalismo en la salud, y no más capitalismo en el cobre, y no más capitalismo en las pensiones. Y hemos dicho que para esto tenemos que cambiar la Constitución. La Constitución es muy importante. Es ridículo en este país de repente discutir con algunos doctores en derecho. Doctores, ¿no? Que le dicen a uno, estudia, tú anda a estudiar, que yo soy miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Y tengo un doctorado en Derecho Constitucional, ¿no? Y usted le dice, bueno, y dígame usted una cosa, ¿cómo me explica que en una dictadura se puede cambiar una constitución y en una democracia no? En una dictadura podemos convocar un plebiscito para aprobar una constitución y en una democracia no se puede. O sea que la democracia es más dictadura que la dictadura y la dictadura más democracia que la democracia. No lo entiendo, me cuesta mucho entender. Si esta constitución, miren, hay muchas cosas que no puedo decir de esta constitución, pero los que la hicieron no eran tan tontos, ¿no? Y ellos tuvieron que de todas maneras contener en su articulado el principio que funda toda constitución, todo Estado y toda organización, que es la soberanía popular, el poder constituyente. Está ahí en la Constitución en 3 partes, ¿no? Porque no se puede negar. Y si lo hubieran hecho así, si esta Constitución prohibiera y no fuese posible convocar un plebiscito para cambiar la Constitución y crear otra, entonces no sería una Constitución, sino que sería un bando militar. Y ellos se preocuparon de que no lo fuera. Le dieron por lo menos, dejaron por ahí metido, en medio escondido y entreverado, el poder llamar a un plebiscito y cambiar la Constitución, pero está, se puede hacer. Nosotros decimos, vamos a cambiar esta Constitución, porque es ilegítima, porque no obedece al principio de la soberanía popular, porque no representa los intereses de la mayoría, porque básicamente está orientado a garantizar negocios, lucro capitalista, y los derechos de las personas simplemente no están contemplados, ¿no? Cambiar la Constitución, porque nosotros queremos refundar Chile, una sociedad de derechos, no una sociedad de negocios. Y por eso decimos, vamos a instalar la educación pública, gratuita y universal, ¿no? Porque es un derecho. Y porque además no es gratuita, por lo demás, ¿no? Se paga con los impuestos. Y si estamos en una sociedad justa, los que más van a pagar impuestos van a ser los ricos. Y los que menos van a pagar impuestos van a ser los pobres. Entonces los ricos van a estar contribuyendo con los impuestos a financiar la educación de los pobres. Y en consecuencia es de justicia que también ellos puedan mandar a su hijo a una universidad pública que no le va a cobrar una colegiatura, pero sí le va a cobrar la educación porque va a pagar impuestos y va a pagar altos impuestos, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros decimos, educación pública, gratuita y universal. Vamos a restablecer el sistema público de salud, triplicar el presupuesto que el Estado gasta en salud. ¿Por qué no podemos seguir con estos hospitales? No podemos seguir con el 80%, ¿saben ustedes que el 80% de los chilenos se atienden en el sistema público, que es una vergüenza completa y absoluta? El Estado le pasa a un hospital público, pues estas cosas son realmente escandalosas. Todos los días sabemos de algo que es brutal y limita con la esquizofrenia y con la locura, ¿no?
El Estado le pasa a un hospital público 60.000 pesos por cama, día cama. Ya va a la clínica Las Condes, 800.000 pesos por día cama. ¿De dónde sale esa plata? Del Estado, de nuestros impuestos. Todos los días pasa eso. Y son millones y millones de dólares que van al sector privado, desde el sector público, desde la plata del Estado en salud se va al sector privado y no queda en el sector público, mientras nosotros en el sector público tenemos que hacernos cargo del 80% de los chilenos. Es que simplemente eso ya no está bien, no es sano, ya ni siquiera podemos hablar de salud, de justicia. Acá hay un problema de salud mental, porque esto ya limita con la insanidad mental. Estas cosas no pueden seguir tolerándose. En el Sename también han aplicado el negocio, y entonces se hace negocio con el cuidado de los niños. Con todo se hace negocio en Chile. Y nosotros decimos que eso es lo que hay que terminar. Y nosotros hemos planteado, y nosotras hemos planteado, un proyecto político, que no lo hemos construido sobre la base de preguntarle a un especialista en marketing qué es lo que tenemos que decir para ganar las elecciones, sino que hemos construido este proyecto a través de vincularnos con una historia de lucha de 500 años y que ha tomado forma en los últimos 20, 30 y 40 en la lucha por los derechos humanos. Aquí están las organizaciones de derechos humanos. Con ellos firmamos un acuerdo. El proyecto no lo inventamos nosotros no hicimos nada más que juntarnos con ellos, firmar un compromiso, y el proyecto de la lucha por la defensa de los derechos humanos es el nuestro. Lo mismo hicimos con los pescadores artesanales, con los animalistas, con los trabajadores del cobre por la nacionalización de este mineral, y con los mapuches, cuando firmamos un acuerdo donde ellos trajeron su propuesta de autonomía, restitución de tierra, derecho constitucional de los pueblos originarios, ¿no? Reconocimiento constitucional, no solamente de su cultura como nación con autonomía, ¿no? Y hemos planteado su aspiración, y las hemos hecho nuestras, de poner en libertad a los presos políticos mapuches procesados por ley antiterrorista, derogar esa ley, desmilitarizar el Gualmapu. Son propuestas que hemos hecho, pero que no las inventamos nosotros, las hemos recogido de la lucha de los últimos 20, 30, 40 años de organizaciones que han ido incorporándose al movimiento. Por eso que para nosotros no cabe la pregunta esta: ¿por qué le vamos a creer a usted? Porque este es un proyecto que está encarnado en una historia. Porque nosotros no somos una candidatura que baja de los cielos, ¿no? Tipo Daddy Yankee, ¿no? Ponen harto cohete, y el candidato llega, canta un par de canciones y se va por una puerta lateral. Nadie tiene acceso a él, sino que se le mira como una divinidad. Nosotros hemos tratado de instalar una candidatura de carácter humano, de conversación con la gente, y por eso llegamos atrasados a todas partes, porque nos quedamos más de la cuenta, y conversamos y sacamos una foto y la otra, y escuchamos a la gente que quiere hablar, porque queremos que sea una candidatura de horizontalidad, ¿no? Es decir, cada persona que está en este movimiento es importante, es muy importante. De eso depende el éxito de esta candidatura, de que cada persona sienta que su proyecto de vida es también parte del proyecto colectivo de todos, y que su lucha es parte de la lucha de hoy, que no son simples admiradores de un proyecto político, sino que son militantes, constructores, activistas, trabajadores de ese proyecto político. Esa es la política a la antigua, la que a mí me gusta, la que nos gusta a todos, porque estamos construyendo país, estamos construyendo nación, no estamos siguiendo a un líder, estamos construyendo con otros un país distinto. Eso es lo que nosotros queremos, y por eso rescatamos esa canción, antigua canción, de que esta vez no se trata de cambiar al presidente, sino de construir un Chile muy diferente, porque es un Chile de todos, de verdad, donde haya democracia participativa, donde ustedes sean no simples seguidores, sino que personas críticas, que estudian, que leen, que tienen pensamiento,
que son capaces de enfrentar a una autoridad y que no los van a utilizar para tal o cual actividad o acción política porque simplemente siguen la opinión del líder. Ustedes no solamente siguen esa opinión, sino que además la construyen, la van construyendo. Cuando yo hice el discurso del Caupolicán, me duele Chile, ahí yo no puse nada de que que a mí me haya ocurrido. Fui poniendo lo que me han dicho a lo largo de esta campaña, en Arica, en Tocopilla, en Calama, en Coronel, en el Valle del Huasco. Fui poniendo el dolor de Chile, que lo recogí de un caminar, de un recolectar esta sensibilidad de la gente que me habla, y que me dice, este es un tema importante, de esto hay que hablar. Los pescadores artesanales no tenemos, y hemos incorporado el dolor de los pescadores artesanales. Ese es el proyecto, ese es lo que esperamos hacer. Ustedes tienen que tener simplemente la seguridad de que somos nosotros, y cuando hablo de nosotros, están ustedes incorporados, los que vamos a cambiar Chile. Porque construimos un proyecto político, es el único proyecto político que hoy día existe, que pretende transformar Chile, que tiene articulaciones, que moviliza, que tiene trabajo voluntario y sobre todo tiene una vocación, una convicción, una certeza de que de lo que nosotros hagamos hoy día, de que de este movimiento saldrá aquellos hombres y mujeres y jóvenes que tomarán en sus manos este país, lo van a restaurar, lo van a restituir, lo van a, como se dice ahora, enchular, para que tengamos derechos, para que recuperemos los derechos, sociedad de derechos. Es simple, es casi básico, es casi elemental, pero es fundamentalmente humano, es fundamentalmente histórico, porque va recogiendo, ¿no? Somos un árbol que ha crecido en la historia. No somos una simple semilla que se planta hoy día porque salimos en la tele. Somos un árbol que se ha ido engrosando con los años y que tiene el aporte, el contenido de muchos sueños, de muchas utopías, de muchas esperanzas, de muchas luchas, de muchas aspiraciones. Y mientras sea eso, mientras estén aquí muchos hombres y muchas mujeres y muchos jóvenes poniendo su corazón, poniendo su voluntad, sus ideas, sus ganas de transformar, esto se irá creciendo y seremos capaces finalmente de cambiar este país. Es necesario hacerlo. No podemos seguir así. Hay que recuperar la alegría de vivir y de celebrar la vida. Hace 40 años que no lo hacemos, porque destruyeron la vida, porque han creado condiciones de destrucción y depredación en todo nuestro territorio. Y tenemos nosotros la voluntad, la convicción de hacerlo. Y por eso que esa pregunta, ¿usted va a cumplir su promesa? Yo no he prometido nada. Yo solo he comprometido mi voluntad de cambiar las cosas. Y lo único que puedo decirle es que será posible cambiar Chile si entramos todos a la moneda y todas a la moneda. Porque nosotros tenemos que crear una fuerza política. No sirve entrar en la moneda y ser presidente. Ustedes, si votan por mí mañana y nosotros ganamos las elecciones y entro en la moneda, y el día que yo llame a una asamblea constituyente no se mueva ni una hoja en este país y nadie salga a la calle y todos esperen viendo por la televisión las cosas que vayan a ocurrir, no va a ser posible. Nosotros tenemos que crear una fuerza energética que empuje, ¿no? El ser presidente de Chile es como ser el capitán de un barco. Elegimos un nuevo capitán, lo ponemos ahí y podrá estar todo el día dando vuelta el timón, pero si no tiene una energía para poner dentro de los motores, ese barco no se va a mover. Eso es lo importante que entendamos. Nosotros no solamente tenemos que poner a un capitán del barco manejando el timón, sino que también tenemos que poner en los motores una nueva energía, una nueva fuerza que empuje eso, que le dé movilidad. Y esa fuerza es un pueblo organizado, movilizado, inteligente, responsable, articulado.
que esté dispuesto a defender las medidas y a luchar porque vamos a tener que dar grandes batallas. Recuperar la educación no va a ser fácil, recuperar la salud no va a ser fácil, van a haber resistencia. ¿Y cómo vencemos esa resistencia? No simplemente con un decreto presidencial, sino que con un pueblo dispuesto a movilizarse, a detener el país, a marchar por las calles, a organizarse y ser capaz de defender en todos los puntos y en todos los lugares las decisiones que como país y como movimiento tomemos. Ese es el proyecto. No está fácil, tampoco difícil, pero es entretenido, es estimulante, la pasamos bien, porque de eso se trata, y además es esperanzador. Yo no quiero morirme en este país sin haber hecho todo lo que sea posible para que mis hijos no sean esclavizados, ni brutalizados, ni martirizados en sus puestos de trabajo y no tengan que vivir en un país en que tengan que pagar por la educación de sus hijos, pagar por la salud y vivir en una permanente angustia por el problema de la deuda. Yo no quiero vivir en ese país y voy a hacer todo lo que esté en mis manos y todo lo que yo pueda hacer para que eso no sea una realidad y que por lo menos el futuro, los próximos chilenos que vengan puedan sentirse tranquilos de que viven en un país que los acoge, que los respeta, que los quiere y que les permite un desarrollo personal que les haga sentirse felices. Y disminuyamos la tasa de suicidio infanto-adolescente, que se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años, y que disminuyamos el consumo de tranquilizantes, de antidepresivos, de anticrisis de pánico y todas estas enfermedades que la vida hoy día tiene en Chile gracias al sistema y al modelo económico que hemos instalado. Eso es. Muchas gracias. Queridos amigos, hermanos, compañeros, muchas gracias. Los milagros siempre suceden, pero hay que provocarlos también. Ya, ahora vamos a pasar el momento para hacer preguntas. Por favor, lo que quieran, las preguntas que se desean sobre su... Ya. 5 preguntas, las contesta y hacemos otra. ¿Ya? Lo que pasa es que yo me demoro mucho en contestar las preguntas, entonces vamos a estar hasta mañana acá contestando. Pero dijo que iba a hacer el contenido. A ver, acá una pregunta. Sí, oye, bueno, yo soy profesor de la Comuna de la Granja y día a día me sorprendo con la historia de que me cuentan mis alumnos, otras que yo me entero acerca de lo que están viviendo sus familias y el sufrimiento que ellos tienen. Yo hago un quinto básico, es terrible. Yo hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás, me di cuenta que los profesores son meros reproductores del sistema, por los contenidos que tienen los planes y programas de la educación en Chile. Uno cree que va a cambiar las cosas desde el aula, pero en realidad no es así. Y además sabemos que el problema de la educación no se va a solucionar mientras no se solucione el problema de la salud, de la vivienda y otras cosas más. Sino, porque esto no es solo, no es separado. Nos han enseñado que todo es separado, hasta el cuerpo no es separado.